Bien, buenas tardes mis hermanos. Hoy 29 de agosto del año 2020 y continuando con nuestra serie del Sermón del Monte, ya en el capítulo 7 del libro de Mateo, llegamos a los versículos que tienen bastante que enseñarnos y que comúnmente nosotros los vemos desde una perspectiva un poco diferente, ¿ok? Pero que tienen una enseñanza muy importante, muy interesante para cada uno de nosotros, muy relacionado todo con lo que hemos venido hablando. Recordemos que el Señor comienza este capítulo llamando la atención a los oyentes del Sermón del Monte, diciéndoles que no pueden servir a dos señores. Y en la medida que va desarrollando el discurso, él va haciendo énfasis en dónde colocar nuestras prioridades, dónde colocar nuestras ansiedades, dónde colocar nuestras angustias. Y estos versículos 7 y 8 en particular nos dicen de la siguiente manera. Dicen así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Muy interesante porque es muy llamativo, algo que tiene una reacción positiva ante una solicitud. Y vemos aquí tres solicitudes con una eh, respuesta positiva para cada uno de ellas, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Primeramente vamos a ir viendo eh, lo que dice el inicio, el comienzo de la expresión, que es pedid y se os dará. Pedid y se os dará, y ahí en el mismo texto, en el siguiente texto, la razón por la cual vamos a pedir y se nos va a dar, que dice, porque todo aquel que pide, recibe. Ahora, bien, todo aquel que pide va a recibir. Y esto pareciera, sonará en nuestros oídos como una licencia para satisfacer todas nuestras apetencias. Además de ser algo donde muchas personas se sienten confundidas y hasta a veces frustradas porque no reciben lo que están pidiendo, porque no reciben lo que ellos desean. Pero podemos ver que a la luz de la palabra hay una guía de cómo pedir. Y dice su palabra en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y como decía anteriormente, esto pareciera como, wow, un cheque en blanco para solicitar todo aquello que nosotros querramos, ¿verdad? Pero resulta que, como siempre hemos venido insistiendo en que nosotros debemos ver la palabra del Señor desde su contexto completo para poder aprender acerca de ella lo que ella nos dice. Y entonces acá vemos que el Señor está diciendo en el capítulo 15, versículo 7 de Juan, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y se les va a dar. Esta expresión está inserta en un discurso bien amplio del Señor Jesús con sus discípulos, que va desde el capítulo 13, 14 hasta el 17, un poquito más adelante, de, del libro de Juan, más allá, como hasta el 20, donde él está reunido con sus discípulos, ya el último día en el cual ellos van a estar juntos. Y ellos están en la cena antes de que el Señor sea capturado por las autoridades. Y allí él comienza a darle una serie de instrucciones, una gran cantidad de enseñanza e instrucciones. Y esto particularmente él se los dice.
Y vemos que en el capítulo 16 hay otro versículo que llama la atención con respecto a esto, que dice, es el 16:24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero es bien interesante que esta expresión donde el Señor está llamando a que pidan en su nombre, está dentro de dos bloques, dentro de este capítulo, está entre dos bloques. Un primer bloque antes de este verso 24, donde hay una serie de instrucciones del Señor que llevan una serie de expresiones que no nos gustarían mucho que sucedieran en nuestra vida. El Señor, antes de llegar a este versículo, plantea como un panorama bastante complicado, donde hay expresiones como estas: os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, o sea, que te asesine, pensará que le está rindiendo un servicio a Dios. Vosotros lloraréis y lamentaréis. Otra expresión, también vosotros ahora tenéis tristeza. Seréis esparcidos cada uno por su lado. Me dejaréis solos. En el mundo tendrán aflicción. En este contexto el Señor entonces de repente le dice a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Imagínense, hasta ese momento el Señor, las expresiones que había estado utilizando eran estas, describiendo lo que ellos iban a comenzar a vivir. Y el Señor les dice, ustedes van a pedir y van a recibir. Ahora bien, tenemos también la contraparte de estas expresiones negativas en el mismo capítulo. Y expresiones como estas aparecen luego. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío os lo hará saber. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Vuestra tristeza se convertirá en gozo y se gozará vuestro corazón. Nadie os quitará vuestro gozo. Que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él los dará. Cuando pues el Padre mismo os ama. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces vemos como dos tipos de expresiones totalmente opuestas en cuanto a lo que puede causar en un ser humano, en cuanto a su esperanza, en cuanto a su creencia. Pero lo que podemos notar acá y ver acá es que en el capítulo el Señor nos está enseñando a cómo debemos alinear nuestras peticiones. Si bien es cierto, nos está diciendo pidan y el Señor nos va a dar, Él les va a dar. Creo, da la impresión, o nos enseña, mejor dicho, que todas estas peticiones deben estar alineadas con un propósito. No es que voy a pedir, el Señor nos está diciendo acá que pidamos lo que querramos así a, a libre albedrío para tener nosotros un beneficio, obtener nosotros lo que querramos, sino que lo que pidamos al Padre tiene que estar alineado con su propósito. Y fíjense lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 3 del libro de Santiago, nosotros conseguimos acá una guía, conseguimos una pista acerca de qué vamos a pedir, qué vamos a recibir. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a recibir, pero solo aquello que está bien pedido. Dice la palabra, dice el apóstol. Piden y no reciben porque piden mal. O sea, pedir mal es una de las cosas que evita que recibamos lo que pedimos. El Señor dijo, pedid y recibiréis. ¿Ok? Que pidamos. Entonces, ¿cuál es una de las claves de pedir? Saber pedir. ¿Y cuál es la clave que nos enseña este capítulo 4, versículo 3? Pedir bien. Y uno de los detalles en el pedir bien es que nos dice cómo
Pedimos mal. ¿Cómo pedimos mal? Cuando pedimos para gastar en nuestros deleites, para gastar en lo que alimenta la carne. Porque si hay una lucha del Señor enseñándonos a nosotros, es con respecto a cómo manejar las cosas de la carne. Vemos Romanos 13:14 que dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea que una petición mía para satisfacer los deseos de la carne no va a ser respondida. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor está buscando que nosotros no proveamos. Y si nosotros no vamos a proveer para las cosas de la carne, mucho menos Él. Gálatas 6:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando buscamos entonces satisfacer las pasiones y los deseos, una petición hacia Dios, esta no va a ser respondida, olvídense. Y el apóstol Juan en 1 Juan 2:16 nos lo aclara totalmente. ¿Por qué no debemos proveer para estas cosas? ¿Por qué no podemos pedir o no debemos pedir para la satisfacción de estas cosas? ¿Por qué? Porque estas cosas no vienen del Padre. Él dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, si tiene ese origen malo, el Señor no nos va a proveer para los deseos de la carne. Entonces, esto no quiere decir que no haya provisión para las necesidades, que no haya provisión para lo que realmente nosotros necesitemos. No, quiere decir que es para la satisfacción de los deseos de la carne lo que el Señor nos va a oír. Está claramente especificado. Otra cosa muy importante en cuanto a pedir o saber qué pedir es que el Señor siempre va a dar en los casos donde Él es específico en la palabra. Y aquí están dos detalles muy interesantes que nos hablan al respecto de lo que vamos a pedir y vamos a recibir sin ninguna condición y que vamos a recibir sin ninguna duda. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, el Señor va a dar. Pedir el Espíritu Santo en nuestra vida va a ser algo que no va a fallar. Ahí sí vamos a pedir y vamos a recibir sin ningún problema. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedir sabiduría de parte del Señor está garantizada acá en este versículo. Él va a dárnoslas abundantemente y sin reproche. Finalmente Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuando pidamos al Señor, estemos conscientes y estemos seguros que vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Cosas buenas de parte de Él. Él nunca va a dar algo malo. Así nosotros no nos guste lo que la respuesta de Él, debemos estar plenamente seguros que en su soberanía y en su bondad y en su amor, Él nos va a dar lo bueno. Así eso no nos guste. ¿Qué quiere decir esto? Que si recibimos lo que no esperamos o no recibimos lo que estamos pidiendo, es lo bueno del Señor que está dándonos a cada uno de nosotros. Y hay algún detalle que quiero enfatizar en el hecho de que muchas personas tomándose de malas interpretaciones e incluso ni siquiera interpretaciones bíblicas, habla de hacer tal o cual cosa para que Dios pueda responderte. Aquí hemos visto varios detalles. Un detalle muy importante es que Dios no te va a dar aquello que tú estás buscando para un deleite, para satisfacer las cosas de la carne, sino que Él va a darnos claramente para nuestras necesidades. Él los plantea así, Él va a ocuparse de estas cosas que son vitales para nosotros, pero Él nos las va a proveer. Y algo muy importante es que
muchas veces pensamos que de la forma o procediendo de alguna manera, es como que sí, como que el Señor nos va a dar. Es algo comparado como cuando el niño forma un berrinche para que el padre le dé algo, para que el padre le satisfaga en cuanto a lo que está pidiendo. Y debemos ser cuidadosos con este tipo de cosas, porque no estamos hablando de cualquier padre, no, estamos hablando del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, al cual nosotros merecemos, nosotros debemos todo el respeto, toda la honra. Y si bien Él es nuestro Padre, si bien es nuestro amigo, Él merece todo el respeto, la reverencia que merece un Dios todopoderoso. Y nos debemos dirigir a Él en esos términos. Es triste que haya personas que dicen ser cristianas y planteen el hecho de que debemos hablarle a Dios muchas veces golpeado, reclamándole y diciéndole, bueno, es que tu palabra dice de esta manera, o sea, como reclamándole a un Dios que es totalmente soberano y que procede según sus designios y que sabe en su sabiduría eterna e inmensa, conoce bien qué es lo que realmente yo necesito. Así que debemos dirigirnos a Él no como mandándole, no como exigiéndole, porque no podemos ni mandarle ni exigirle nada. A Él llegamos con toda reverencia pidiendo que en su misericordia, en su bondad, Él pueda hacer acepto hacia nosotros, o sea, Él nos pueda dar del gran caudal que Él tiene para nosotros lo que a Él le place, porque en definitiva Él es el Rey, Él es Dios y nosotros somos sus hijos, simplemente. Sigue la segunda parte del versículo que estamos estudiando en esta oportunidad, dice, buscad y hallaréis, buscar y hallar. Cuando estamos buscando desesperadamente algo y lo encontramos, qué bueno. Dice su palabra al final de estos versículos, la razón que vamos a tener para hallar si buscamos es porque el que busca, halla. Al igual que lo que vamos acerca de buscar en la parte anterior, eh, decimos que o sea, en esta oportunidad debemos enfocarnos en qué vamos a buscar. El Señor nos guía a buscar. Él dice, busquen y van a hallar. Ahora, ¿qué vamos a buscar? El Señor dice, busca y hallaréis porque el que busca halla. Entonces podríamos en primer lugar considerar lo que dice la palabra del Señor al respecto. Obedeciendo al Señor Jesús, que nos dice busca y hallaréis, entonces vamos a ver qué nos dice su palabra en cuanto a lo que vamos a buscar, que sí vamos a hallar, que vamos a encontrar. Debemos buscar su reino, es una de las principales instrucciones que Él nos deja. Dice en su palabra, mas buscad el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. ¿Qué debemos buscar? Vamos a buscar su rostro. El Señor nos invita a que le busquemos a Él. Dice Colosenses 3:11, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a buscar las cosas del Señor. Él nos invita, busquen. ¿Okay? Salmos 16:11 dice, el Señor, ¿verdad?, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Leíamos que debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y fíjense la relación de estos dos versículos. ¿Dónde está Cristo sentado? Dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? En el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, buscar ese reino de los cielos. ¿Qué vamos a conseguir allí? Fíjense, buscamos las cosas de arriba. El salmista dice, el Señor me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Si buscamos las cosas donde está Cristo sentado, que está sentado a la diestra del Padre, el salmista dice que vamos a ir por la senda correcta, por la senda de la vida. En esa presencia que estamos buscando hay delicias para siempre. Dice,
delicias a tu diestra para siempre, plenitud de gozo. Fíjense, en estas épocas tan convulsas, tan difíciles, el hombre ha perdido el norte, ha perdido la paz, ha perdido la felicidad, está amargado. Cada vez califican este año como lo peor que les ha pasado en la vida, pero nosotros debemos buscar las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El salmista nos dice que va a haber plenitud de gozo, delicias. Si nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo, en lo terrenal, nos va a parecer siempre lo peor, porque allí no vamos a encontrar ningún gozo, ninguna delicia, porque allí no están. ¿Dónde está la plenitud del gozo y las delicias para siempre? A la diestra del Padre. Y es lo que nos manda el Señor a buscar. Busquemos las cosas de arriba. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, en Crónicas, Primera de Crónicas 16, 10 al 11, el Señor dice: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, siempre, en todo momento. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor y allí habrá alegría. Dice, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. O sea, en el Señor siempre tendremos gozo, alegría, felicidad, placer, delicias. Si buscamos eso en otro lado, no lo vamos a conseguir. Entonces, cuando el Señor dice, buscad y hallaréis, entonces debemos ir al lugar correcto donde buscar. No busquemos lo que no se nos ha perdido. Busquemos entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Buscar al Señor. Allí estará el gozo, la paz, la delicia para nosotros los cristianos. Entonces, busquemos al Señor. Lo dice Él en su palabra. Nos invita a que lo busquemos continuamente. Y allí vamos entonces a conseguir esa paz, esa delicia, esa tranquilidad que estamos anhelando, que andamos buscando, como dice el refrán, buscando a Dios por los rincones, o sea, buscando a Dios por donde no está. Debemos buscarle directamente y allí vivirá nuestro corazón. Dice Salmo 69, 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Fíjense que todos los excelentes resultados que tiene el buscar al Señor. Cuando entonces el Señor Jesús invitaba a la gente, buscad y hallaréis, ¿a quién le está invitando? A buscar al Señor. No hay otra cosa más sublime que buscar al Señor, porque la misma palabra nos los enseña. Nos dice que habrá delicias, que habrá gozo, que vivirá nuestro corazón, que andaremos en la senda correcta y que habrá alegría y corazón. Dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. ¿Qué más gozo puede causar en un oprimido que su libertad? No hay otra cosa. Mire, usted es una persona oprimida, le puede dar todo, pero si no tiene la libertad no va a ser feliz. Entonces, usted debe buscar al Señor. Debemos buscar al Señor porque allí está la fuente del verdadero gozo y de la verdadera alegría. Por último, en buscar al Señor, Isaías 55, 6 al 8 nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Será que el Señor está escondido? No. Mientras vivas, puedes conseguir al Señor. Después que pase esta vida, vamos a estar con Él. O si no estás con el Señor, vas a estar en otro lado. Entonces, es la oportunidad de buscar al Señor hoy. Es la oportunidad de buscar al Señor mientras estemos vivos, mientras respiremos. El Señor dice,
Búsquenlo mientras pueda ser hallado, o sea, mientras tú puedas conseguir lo que es cuando tengas vida, porque Él te dijo, buscad y hallaréis, y si vas a conseguirlo. Llámenlo en tanto está cercano, Él está acá. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dejar el camino impío, dejar los malos pensamientos, volvernos al Señor. Él siempre va a tener misericordia y Él nos va a perdonar siempre. Él será amplio en perdonar, dice su palabra. Entonces, buscad y hallaréis. Ya sabemos qué es lo que vamos a buscar. Por eso estemos seguros de que vamos a conseguir lo que estamos buscando. Finalmente termina este pasaje diciendo, llamad y se os abrirá. ¿Por qué por qué se nos va a abrir? Porque a todo el que llama se le abrirá, dice el Señor. Claramente esta frase alude a algo que está cerrado y se abre. Normalmente es una puerta. Hay una puerta y allí vamos a tocar, allí vamos a llamar. ¿Para qué? Para que se nos abra. Porque si se nos abre es porque estaba cerrado, ¿cierto? Y es lo que dice claramente el versículo. Llamad y se os abrirá. Esta frase obviamente nos está indicando que llamar a una puerta, pedir que se nos abra algo que está cerrado, va a ser abierto. Entonces podemos estar claros que se refiere a llamar. Para que se nos abra una puerta, y en la palabra encontramos varias situaciones donde al pasar por una puerta abierta, o que se abre, es la forma de exponer lo que se quiere enseñar. En el caso más importante vemos que es Jesús mismo diciendo que Él es la puerta. ¿Es la puerta a dónde? A la salvación. Él y solo Él es la puerta, no hay otro camino. Él dice que Él es la puerta que lleva a la salvación. Juan 10, 7 9, al 9 dice, volvió pues Jesús a decirle a sus discípulos, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí? Él es el camino. Él es el único a quien debemos recurrir. Como ovejas, Él es la puerta. Todo otro que vino antes era un ladrón y saltador. Él tiene para nosotros la verdad. Él tiene para nosotros el camino. Él tiene para nosotros la salvación. Y fíjense que dice, el que entrare por mí, luego hallará, luego saldrá y hallará pastos. O sea, Él va a guiarnos. Él como buen pastor nos guiará a los pastos delicados. Lucas 13, 25 al 27 nos dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empezáis a llamar a la puerta. Esto refiriéndose a una palabra que estaba contándole. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros, hacedores de maldad. Está hablando a quienes entran por otra puerta. Está hablando a quienes quizás incluso entrando por la puerta correcta, después proceden mal, no hacen las cosas que el Señor tiene dispuestas a que hagamos. Entonces, nosotros queremos utilizar muchas veces este término de que el Señor nos abra las puertas para tal o cual propósito. Y fíjense que cuando vemos en la palabra que se abren puertas, siempre es para el servicio, siempre es para situaciones que no se corresponden con las que nosotros esperamos que se abran o se presenten cuando decimos que el Señor nos abra las puertas. Siempre en la palabra está dispuesto ese término para las cosas relacionadas con su trabajo, con su obra. Pues vemos que Pablo hablaba de que se nos abrieron puertas grandes y eficaces en Corinto para predicar su palabra, para hacer las cosas. Y tuvimos muchas adversidades, o sea, y fueron muchos los adversarios, o sea, se presentaron situaciones difíciles. Dice una vez más en Corintios, pero esta vez en la segunda,
Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Fíjense, se le abrió una gran puerta para predicar el Evangelio, más sus apetencias personales no fueron satisfechas. Dice que no tuvo reposo en su espíritu porque él esperaba que su hermano Tito estuviera allí. Muchas veces esperamos de parte del Señor que todas las situaciones sean totalmente placenteras y muchas veces no va a ser así. Siempre va a haber la disposición de parte del Señor abriéndonos el camino para predicar su palabra, para enseñar su palabra, para hacer su obra. La puerta tocaremos y será abierta para que ésta sea abierta para su obra, para cumplir su obra en el Señor. Finalmente, Colosenses 4, 2 al 4 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo pidiendo a los hermanos que se le abrieran las puertas. ¿Pero para qué? ¿Para obtener beneficios personales? ¿Para obtener glorias? No. Pablo está pidiendo allí que se le abra la puerta para la predicación de la palabra del Señor. Que se nos abra puertas para la palabra. Llamaremos y se nos abrirá siempre para cumplir la obra del Señor, para cumplir su voluntad, para hacer su voluntad acá en la tierra. Para eso debemos pedir y debemos llamar para que se abran estas puertas. Dice entonces el versículo que estudiamos resumidamente, dice que pidamos y se nos va a dar. Ya sabemos que se nos va a dar, ¿verdad? Todo aquello conveniente. Que llamemos y se nos va a abrir, ¿ok? Y que busquemos y vamos a encontrar. Vamos a buscar el rostro del Señor y allí va a estar. Entonces, pidamos, busquemos y llamemos que se nos va a dar, vamos a encontrar y se nos va a abrir. Todo alineado en la voluntad del Padre. El Señor me lo bendiga, mis hermanos, Dios les guarde, esperando que el Señor en sus mentes pueda obrar a través de esta enseñanza y guiarnos por principios fundamentales para cumplir la voluntad del Señor. Señor me los bendiga, Dios me los guarde.